Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio Armonía 360 y Ecología Emocional, donde Raquel Díaz y una servidora, Gabriela Olivera, estamos aquí como cada 8 días para invitarte, primero que nada, a que nunca te desconectes de nosotros, de nuestras redes, de el link que siempre compartimos para que te llegue cada miércoles tu video del programa y obtengas herramientas y quizás algunos conceptos que los has olvidado o que están en el radar dando vueltas y no te has atrevido a tomar. Saber elegir una plataforma, un podcast, es un arte y es un verdadero arte porque con eso vas a pintar el mejor lienzo y vas a crear una obra que eres tú misma. Raquel, ¿cómo estás? Bienvenida. Pues estoy muy contenta y agradecida de poder estar aquí como cada miércoles, hablando, sintiéndonos y profundizando en este discernimiento, en estos aspectos que me parecen tan esenciales. Y que, fíjate que esta mañana oía un podcast, ahora ya poniéndonos, antes de empezar, poniéndonos ahí un poco en situación humana, escuchaba un podcast de una personalidad que a mí particularmente me gusta mucho. No sé si en México se conoce, pero en realidad ella es oriunda de México. Es Alaska. ¿Conocéis a la cantante Alaska? Claro, Que es una claro. cantante. Ella se llama Olvido Gara de nombre, pero es conocida por Alaska y tiene, bueno, ha tenido muchos grupos y nació, bueno, es mexicana. Y yo desde niña soy una fan absoluta de esa mujer. Me parece que tiene la cabeza muy bien amueblada, me gusta mucho. Y esta mañana escuchaba un podcast suyo, ¿no? Y ella comentaba que, bueno, que ella nunca había ido a terapia, que nunca lo había necesitado, también había nacido en otra época en la que la terapia se veía de una manera eh, diferente, pero sí que el contexto al que se veía ella sometida, que es el hecho de que te hagan muchas entrevistas o poder hacerte tu documental, sí que te llevaba a hacer constantemente planteamientos y preguntas internas que en realidad es un poco lo que hacemos en terapia, ¿no? De otra manera diferente, pero cuando uno va profundizando y va diciendo, pero mira, esta pregunta, se me abre este contexto, se me pinta esta perspectiva, cómo la abordo, cómo la trato, qué hay de eso de mí, del pasado, ¿no? Y cuando uno hace esa revisión, con independencia de que sea a través de la terapia, de los amigos, de un documental, de un podcast o de una entrevista, realmente te lleva a profundizar en aspectos muy importantes y a ser nuevas versiones de ti mismo, ¿no? O sea, no lo decía de esa manera, pero sí hablaba de que constantemente estaba abierta a recomponer todo lo que era la vida o su vida a través de las distintas miradas que le permitían esas nuevas perspectivas. Y creo que eso es nuestro espacio, bueno, siempre ha sido nuestro espacio desde que empezamos con Matices del Alma, una nueva mirada, hace ya un montón de años, porque en esto, Gaby, fuimos pioneras en el universo de los podcasts, es así. Y tener la suerte y el honor de estar pudiendo compartir esto con todas las personas que nos brindan ese apoyo y ese amor cada miércoles y contigo, amiga, compañera, persona que admiro, pues es algo que me encanta. Qué interesante lo que acabas de comentar de Alaska y yo me acuerdo de cómo era su título, Alaska y Dinarama, su grupo. Y tiene una canción que es muy fuerte y muy buena. Pero ahorita dijiste una palabra, abrir. Y como decía un sacerdote, una palabrita para hoy. Hoy, abrir. Vamos a abrir nuestro espacio, vamos a abrir nuestra mente, vamos a abrir nuestras emociones. Esa puerta, esa apertura le ha permitido a ella hacer esa revisión y saber desde qué perspectiva la ve. Hoy no es con ni siquiera etiquetas de fui esto o fui aquello, sino sucedieron las cosas. Y ahora, ¿cómo puedo ir transformando eso? Qué bonito. Y fíjate que en esto de la ecología emocional, retomando nuestros temas y viendo esto, escuchaba yo también a una persona que decía que qué bonito es ir tras las mariposas, pero qué cansado es y que muchas veces no las alcanzamos. Pero ¿qué sucedería si nosotros, en lugar de ir tras la mariposa,
cultivamos un jardín para que ellas vengan a nosotros. Y eso es precisamente de lo que quiero que hables hoy, amiga, y que nos comentes qué sucede en este espacio de la ecología emocional, donde nosotros debemos, como dije, saber elegir qué semillas estamos sembrando. Qué interesante todo esto. Y vuelvo al punto con el que siempre me gusta abordar el inicio de nuestro capítulo, y es qué a colación viene de los capítulos anteriores. O sea, como lo decimos siempre, y lo repito porque, bueno, pues puede que sea tu primer podcast o no, es muy interesante saber que en nuestros momentos, estos espacios que hemos creado para sostener este nuevo nivel de pensamiento, este nuevo nivel de volver a uno mismo, ¿no? De mirar qué estamos sosteniendo en nuestro jardín, qué semillas estamos plantando, qué es esto que está floreciendo, fructificando, cómo, ¿no? eh, tiene una continuidad, es decir, es un espacio que se abre y que sostenemos cada semana, y que en los capítulos anteriores van a encontrar un montón de recursos y nuevos planteamientos desde otros niveles y perspectivas. Y volviendo a esto, que ya como tocábamos la semana pasada, eh, a la hora de profundizar en transformar nuestras vidas, transformar ese jardín que de repente uno se levanta y dice, Dios mío, pero ¿qué le ha pasado a mi jardín? Lleva sin cortarse el césped, no sé, 2 meses, está todo selvático, que está bien siempre que estamos en la selva y queramos eso y sea coherente con nosotros, pero ¿y si no lo es? ¿Y si yo quería plantar rosas y de repente tengo plantado pues fresas o cardos o cactus, ¿no? O sea, ¿qué es lo que yo quiero plantar? Entonces, para eso, antes de empezar a mirar hacia afuera, necesitamos aprender a volver y alinearnos, empezar a ser honestos, empezar a preguntarnos, a ver, ¿estoy yo con el jardín como a mí me gusta? ¿Este es el jardín que yo crearía si fuese mi primer jardín, el jardín que ahora mismo quiero? ¿Tiene los elementos necesarios o no? O de repente puedo mirarlo, reitero, como siempre decimos, sin juicio, y decir, ostras, pues ahora resulta que tengo rosales y yo quería margaritas. Entonces lo miro sin juicio y digo, bueno, ¿y cómo me siento? O sea, ¿qué puedo hacer al respecto? ¿Quiero cambiarlo? ¿Quiero profundizar? ¿Realmente lo detesto tanto? ¿Realmente me apetece seguir así? O sea, y ahí en esa honestidad, en esas preguntas, desde no la crítica, sino la observación curiosa, como si fuésemos con el gorrito de explorador, vamos a tener un marco de referencia para verdaderamente darnos cuenta, que dar cuenta, como decía Einstein, una imagen, una idea que nos hace darnos cuenta, permite que la mente se amplíe y nunca vuelva al estadio inicial, ¿no? Yo lo suelo decir así en consulta: cuando descubrimos la ley de la gravedad, inmediatamente no me vuelvo a preguntar si esto se cae, me he dado cuenta y cambia mi perspectiva, mi manera de aproximarme. Entonces, cuando uno se da cuenta y empieza a plantearse eso, o sea, no hace falta cambiar nada, o sea, solamente darse cuenta va a empezar a mover las cosas, a alinear. Y ese alineamiento, esas preguntas internas, van a hacer que cambie todo fuera. O sea, es increíble. Solamente esas preguntas sin mirada crítica, sin intentar cambiar nada, son con ese momento honesto, con esa compasión hacia nosotros mismos, hacia lo que pensamos, hacia lo que sentimos, van a empezar a mover verdaderamente todo el sistema. Porque habrá cosas que ya no puedes dejar de la misma manera, porque ya habrá cosas que dices, bueno, esto a lo mejor no lo tengo que cambiar ahora, pero sí que quiero profundizar en ello, porque habrá cosas que de repente sean importantes para ti. Como bien dices, esto es como el enlace de otro eslabón a nuestra cadena de conocimiento y de apertura sobre los temas anteriores. Y el tema anterior, si mal no recuerdo, es girar. Girar, y es lo que estás diciendo en este momento. ¿Y desde dónde estoy eligiendo? ¿Desde dónde estoy girando? Ya nos dimos cuenta que el contexto nos indica mucho, pero ¿cómo es nuestro jardín interior? ¿Está en aridez? ¿Está en abundancia? ¿Podemos cosechar?
Y esto nos habla de dos cosas, de dónde elegimos, desde el amor o desde el miedo, que eso es un tema importante. Este tema emocional que nos impide a nosotros ese, esa asertividad en las conductas y en estas decisiones que nosotros vamos tomando. Entonces, el camino que nosotros debemos seguir, primero que nada, yo considero que es observar. Lo que tú llamabas ese despertar, ese awareness, ese despertar de la conciencia para poder nosotros reconocer y elegir de una manera diferente la forma que queremos vivir. Fíjate qué importante es todo este espacio, ¿no? Que estamos sosteniendo, que estamos creando, que estamos transitando, que es algo súper importante y voy a hacer como mis matices, ya sabéis que yo soy conocida por matizar, me encanta matizar porque es la diferencia entre creer que aprendemos algo a aprender con H, que es profundizar en la experiencia y discernir, ¿no? Entonces, cuando alguien te da una respuesta, sí, no, esto es así, pon a 180 grados el horno, deberías de cerrar la casa con llave por la noche, me da igual. Es una respuesta que corresponde, o sea, da respuesta, corresponde a, a una experiencia que se ha ido profundizando en el tiempo, ¿no? O sea, yo me he ido dando cuenta de este tipo de cosas por las experiencias que he profundizado. Pero realmente lo que verdaderamente es importante, como decíamos el otro día, el mismo sol que hace crecer las plantas ciega un búho, es la experiencia en sí, o sea, es el nivel de conciencia del contexto que hemos profundizado, ¿no? Y desde qué identidad, obviamente, operamos. Y es la que nos hace ver si en ese momento, ya que hablábamos de las cosechas, mi campo está árido, necesita riego, es tiempo de barbecho, es tiempo de siembra, es tiempo de cosecha, es tiempo de descanso, es tiempo de lo que sea. Entonces, volvemos a la importancia de observar críticamente en qué momento y de observar qué yo siento que necesito, cómo me siento ahora, ¿no? Que yo estoy viendo. Y volviendo a lo que comentaba antes, nos damos cuenta de que la respuesta no es una respuesta en sí, sino andar la experiencia que verdaderamente genera un contexto desde el que podemos responder. Y esto es fundamental, ¿no? En consulta te pasa a ti, me pasa a mí, nos pasa a todos. Hay preguntas como, bueno, ¿por qué si yo sé la respuesta, si yo sé que debería de soltar esta idea de por qué estoy enfadada con mi tía, por qué yo me siento que no puedo soltar esta idea, ¿no? Y entonces tú dices, ¿por qué no es una respuesta teórica? O sea, no es la respuesta de, oye, tienes que perdonar esto o no tienes que perdonar esto. Es la respuesta de profundicemos en qué puntos candentes ha tocado la experiencia, reitero, experiencia, volvemos a repetir, experiencia, para ver cuáles son mis niveles perceptuales, mis pensamientos al respecto, mis emociones enquistadas, mi programación y poder hacer algo al respecto, porque no hay liberación sin entender eso, o sea, sin comprensión. O sea, el perdón, la liberación, el olvidar es un acto espontáneo que nace de esa experiencia de transformación, que no es una respuesta a dar, sino una experiencia a transitar, dejar que nos atraviese, ¿no? Y esto es lo que estamos hablando. O sea, no podemos profundizar en ningún aspecto de lo que es la experiencia emocional, la armonía, vivir en paz, sin darnos a la experiencia, porque no es una respuesta a dar, es una experiencia transitar desde una mentalidad. Fíjate que considero, si tú me lo permites, que esto nos lleva a dos puntos. Eh, Quizás no suelto ese pensamiento o ese sentimiento o ese resentimiento porque mi escala de valores también puede ser muy rígida, ¿sí? Y tenemos un apego a a esa escala de valores y esto tiene que ser así.
Pero si nosotros observáramos que las reglas rígidas no contribuyen a nada, entonces podríamos flexibilizar nuestro pensamiento para poder fluir y transitar este proceso, para poder desapegarnos al sentimiento, porque no es ni siquiera la persona, porque a la persona Exacto. la puedes ver y quizás hasta la puedas saludar, pero lo que tú cargas está ahí latente. Y te habla de esa rigidez, de ese no poder fluir, de ese abrirle la llave y que corra, ¿no? Y como no esto no contribuye al bienestar, nos volvemos a hacer daño. Entramos en este proceso de rumiación, entramos en este malestar, en esta incomodidad. Y qué importante es que nosotros podamos decir, este pensamiento o esto que siento me agota, es agotador para mí y no me permite relacionarme de una manera diferente, ni siquiera con la persona, sino con la experiencia. Pensar que su escala de valores de la otra persona es completamente diferente al mío. Sí, y también nos habla de o sea, totalmente, de todo lo que todo eso, que son esos pensamientos, esa escala de valores, ese nivel de identidad, esa mentalidad determinada, ¿no? Nivel de comprensión, nivel de contexto, y de lo que llevas acumulado. O sea, me refiero a que es la consecuencia, pero al final el pensamiento que era consecuencia se hace causa también, ¿no? Claro. Porque, claro, cuando ya el detonante quema, cuando yo me aproximo a una herida, cuando hay un nivel de emocional, esa herida responde, reacciona. Entonces, a mí me gusta mucho darme cuenta de que cuando hay ira, por ejemplo, ¿no? Ira, enojo, enfado, tristeza, da igual. Cuando a ti te toca eso, no es que haya un poquito, es que está toda, porque en el mundo de la mente no existen grados, no existen grados de dificultad ni grados de cantidad. O sea, es como estar embarazado, ¿no? O sea, no se puede estar un poquito embarazado. O sea, tú si estás embarazado y ya está, independientemente de que el periodo de gestación sea 9 meses. Entonces, cuando te ha tocado, cuando esos pensamientos han generado un nivel de contención de emociones del enojo, por ejemplo, la ira, pero te ha tocado, implica que ahí hay, ¿no? Porque con independencia de que esos pensamientos sean estrictos, si no o sea, si yo tengo ira y la estoy expresando es porque ya estaba ahí. O sea, el evento ha sido el efecto sacacorchos para sacar esa ira, pero ya estaba ahí, ese dolor, esa manera de aproximarme a una herida que está subyacente, por eso es tan importante la experiencia, porque es lo que te va a llevar a contactar en un lugar seguro, ¿vale? Y pues como tú te aproximes a la experiencia, puede ser contigo mismo, puede ser escribiendo, puede ser con un terapeuta, puede ser con un amigo. En ese lugar seguro es donde tú vas a atreverte a andar la experiencia, a ir profundizando en ella y darte cuenta de dónde viene, que no viene de tu, sino que viene de cómo tú interpretas el mundo según lo que pasó ahí dentro. Y hay, según ese universo que no está perdonado, que no está olvidado, porque la mente no olvida, acumula y ya está. Entonces es muy importante. Y justamente lo que decías tú de esa rigidez de pensamiento, eso a lo que nos aferramos, es el cinturón de seguridad de, uy, pero es que me mantiene a salvo pensar así, me mantiene a salvo de esto a nivel de rigidez. Exacto. Entonces, es ese punto de decido, como dices tú, es que es tan importante. Decido que me mantiene a salvo y decido que así no puedo aguantar y lo suelto. O sea, y esto es fundamental porque, mira, me acabo de acordar de algo que nos puede ayudar. El dolor no es algo que tengo porque es mío, es algo que tengo agarrado, agarrado. Y solo cuando me doy cuenta de que ya no me sirve más, puedo decir, puedo abrir la mano, ¿sabes? Es decir, esto que me duele, ¿es algo que puedo darle la bienvenida? O sea, para mí aceptar es dar la bienvenida y me es muy útil cambiar en consulta esta frase porque aceptar duele, porque mucha gente lo entiende como resignación, pero darle la bienvenida a un vecino que te cae mal, lo puedes echar cuando quieras, o sea, es una lección, ¿no? Entonces, ¿le puedo dar la bienvenida? ¿Le puedo dar la bienvenida? Sí.
¿Lo puedo mirar? ¿Lo puedo permitir dejar aquí? Sí. ¿Y lo puedo soltar? Sí. ¿Y cuándo puedo soltarlo? Y eso nos empieza a permitir ver que podemos hacer algo al respecto con el dolor. Con el dolor, la ira, el enojo, ¿vale? La tristeza. Y nos ayuda muchísimo. Y de ahí, cuando vamos soltando, como tú maravillosamente has dicho, es cuando, en mi visión particular, ocurre la magia, porque entonces empiezan a caerse esas estructuras rígidas, pero también empieza a aflojar la presión de la olla y ocurre paralelamente, ¿sabes? Si no, pues con el pensamiento vete con la emoción, pero ocurre. Fíjate que ahorita que tú estabas utilizando tus manos y estaba yo viendo el movimiento, es en ese momento en que nosotros empezamos a mover el cuerpo, las emociones, la mente, dejamos y soltamos esa rigidez, ese control, ¿sabes? Ese control que yo lo veo ahora y viene a colación. Qué padre es llevar el control del carro, pero qué responsabilidad tan grande. ¿En qué Exacto. momento tienes que acelerar? ¿En qué momento tienes que frenar? No tienes que chocar y los que llevas contigo. Pero si nosotros decidimos en un momento dado, sí, este control me da comodidad, pero si yo lo suelto, puedo ir caminando, soy responsable nada más de mí, ya no tengo que cargar con nadie. Y esa flexibilidad y este movimiento está generando en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestras emociones, hasta en el mismo espíritu, nuestra alma, que comience a moverse así, ay, acá, como lo tenemos, en una armonía, Exacto. Sí. en una armonía. Y entonces eso sí está contribuyendo a lo que nosotros llamamos el bienestar, el estar bien. Bienestar, bien ser para bienestar, ¿no? Exactamente. Y eso es lo que nosotros venimos a hacer aquí. Raquel, a mí me gustaría que pusieras un ejercicio en este momento para poder hacer esta pausa reflexiva de lo que hemos hablado y entrar después de lleno en lo que es la armonía 360. Pues mira, si me dejas voy a poner dos, pero van a ser muy cortitos, ¿vale? Es Adelante. que esto que has dicho me ha recordado, ya sabes que yo siempre me abro en canal en el sentido de que no me importa para nada poner ejemplos míos de pasado, presente, lo primero que se me ocurra. Y me ha recordado algo como súper profundo bueno, aquí donde me veis, pues yo a mis 24, 25 años era una persona súper controladora. Era mi mecanismo de defensa en el sentido de que había visto que de alguna manera me habían desbordado tanto, para que no lo sepa, pues aunque yo creo que se ve, ¿no? Soy una persona empata, que o sea, no es una cualidad, no es ser empático, sino percibir las emociones del otro físicamente. O sea, yo era de las personas que entraba en una habitación y me dolía la cabeza, o sea, sentía la energía de los lugares. Es como un grado más a una paz, a una persona altamente sensible y pues son personas que reciben y perciben todo eso. Por eso soy muy, si me veis, me muevo mucho y bueno, hago muchas cosas. Entonces, me acuerdo que para mí, o sea, la manera que entendí para poder sobrevivir era poder controlarlo todo. Controlaba todo, 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 todo. Claro, todo se empezó a descontrolar a mi alrededor, ¿vale? Y cuando ya había pasado eso y yo ya había experimentado esa liberación que os expliqué en el primer episodio, ¿no? Recuerdo que algo que me ocurría, pues yo era plenamente feliz en ese momento, o sea, ya me sentía plena, vivía en estado de calma y recuerdo sentir agarrotamiento, levantarme por las mañanas así. Y a mí me parecía lo normal, ¿sabes? Yo iba así todo el tiempo, iba así. Y un día tomé conciencia de que estaba todo el rato apretando la mandíbula, apretando la mandíbula. Y me dije, Dios mío, esto es un vestigio de ese control, de ese estar preparado, de ese sentir que no puedes dormir tranquilo. Y empecé, y aquí va el primer ejercicio,
a soltar la mandíbula. O sea, no me lo propuse como hoy, es algo que tengo que solucionar, sino voy a tomar conciencia de soltar la mandíbula. Entonces algo en mí también mentalmente cambió. O sea, de repente había un permiso para dormir tranquila, había una sensación de más disfrute para muchas cosas. Y no quiere decir que antes no lo disfrutase, quiere decir que se expandió. O sea, que siempre podemos expandir más, incluso sintiéndonos muy bien, ¿vale? Porque también quiero dejar claro algo que creo que nosotras transmitimos y es que no hace falta estar mal para sentirse mejor, sino que es un trabajo que todos los días podemos cultivar para sentirse aún mejor, ¿no? Y el segundo, dime, Antes del dime. ejercicio y de que sigas, acabas de decir una palabra, insisto, una palabrita para hoy. Ya dijimos abrir, ahora permiso. El permiso lo tomamos como a veces son eventos que tenemos y solicitamos el permiso para en la casa, en los trabajos y tenemos que hacer una negociación. Y tú tuviste que hacer una negociación con tu emoción. Te tuviste, Sí. te tuviste que ver al espejo y decir, hoy me doy permiso de. Bueno, es que el permiso para mí es la palabra, ¿sabes, Gaby? O sea, has tocado una palabra que para mí en mis sesiones siempre está del permiso, pero a mayores es mi palabra. Esa fue mi máximo aprendizaje, porque a mí, o sea, yo había venido al mundo para experimentar ese aprender a permitir. Y el control es un claro ejemplo de ello. A mí, además, curiosamente, para aprender a permitir, que me puso la vida, pues en una calidad de entendimiento en el que había que obedecer, 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 o sea, obedecer a mano dura, obedecer, hasta el punto de que yo no sabía lo que era tener necesidades, ¿no? Que es algo que nos puede pasar, porque estamos acostumbrados a lo contrario, a personas que todo el rato tienen necesidades y tienen que satisfacerlas, pero tenemos la otra cara de la moneda, personas que no saben ni siquiera que tienen necesidades, solo saben las necesidades del otro. Y esa es caer en una sobreempatía que nos drena. Y yo viví esa experiencia y tuve que aprender a permitirme, a descubrir que yo tenía un lugar y que desde ese lugar podía estar en ese puzzle de completitud, de unidad, de darme desde un punto de no caer, de un punto de verdad, de darme también el permiso, ¿no? Y eso es muy importante, darnos el permiso. O sea, para mí es la palabra, el permiso. Eh, a mí me parece fascinante que la gente tenga la oportunidad de verse al espejo y decirse, hoy me doy permiso de no limpiar la casa. O sea, no tenemos que ser perfectos. Y esto lo digo a colación porque muchas de las mujeres que nos ven, como nos hemos convertido en mujeres multitask, madres, ¿Sí? esposas, amas de casa, lavanderas, psicólogas, choferes, administradoras, o sea, todo, o sea, hacemos todo. Y da la casualidad que no nos damos permiso de que hoy la casa va a estar así y no va a pasar nada. Mañana Exacto. puedo retomar, pero lo importante es que lo hagas eso, desde el saber elegir qué es lo que hoy conviene a ti. Y créeme que, querida persona que nos ves a través de esta pantalla, que no es el control, no es No, el control, porque el control habla de rigidez. Y si tú supieras lo que pasa en el cerebro cuando hay tanto control, empieza a haber una situación llamada Parkinson. Se empieza a sí, desarrollar este tipo de enfermedad y este tipo de enfermedad habla de la rigidez del cuerpo. Y son totalmente. esos temblores aparte incontrolables. Entonces, querida persona que nos ves, te invitamos a que tu palabra para esta semana, si quieres entrar en Armonía 360, que es un todo, date permiso, trabaja esta semana el permiso que tú quieras, el permiso de ir a tomar un helado, de ir al cine sola, de irte al spa. Oye, qué maravilla es que tú digas, me voy a pagar el spa.
lo mereces, lo vales. Qué palabras tan importantes para añadir a eso, porque si la persona que nos está viendo no se da permiso, lo que ocurre es, en primer lugar, se está diciendo a sí mismo, hay algo malo en mí, tengo que controlarme porque hay algo malo, hay algo peligroso, no está esto bien del todo. Y Y, qué du- doloroso es esto. y dudar si merezco ese permiso o no. Esa es la segunda parte. Y cuando ya partimos de que hay algo malo en mí, por lo tanto no soy suficiente y además no soy digno, ¿no? No merezco porque no soy digno. Qué doloroso es decirnos eso constantemente, mandarnos ese mensaje, ese mensaje, ese mensaje, cuando somos dignos solamente porque existimos y es maravilloso y es maravilloso aún más entrar en la experiencia y descubrirlo, no que no sea teoría, dices tú, darse permiso para descubrirlo y sobre todo ver que cuando uno se descontrola en ese sentido, en el sentido de lo que acabamos de decir aquí, wow, se quita el látigo. Ay, qué maravilloso es esto. Damos este ejercicio, Raquel, en donde nos damos permiso de cerrar un momento los ojos, ¿vale? Guíalo, te dejo el espacio. Vamos a elegir una de esas emociones internas que sentimos densas, ¿vale? O pesadas o la más intensa que estés sintiendo en este momento y le damos la bienvenida. Vamos a ver si le damos la bienvenida y nota dónde la sientes en tu cuerpo. Dónde la sientes, si es en la boca del estómago, si es en el pecho, si es en las cervicales, en las piernas, si es en los tobillos, como si fuesen unos grilletes que te encadenan. Eso también es muy común y se habla poco de ella. ¿Dónde está esa emoción? Y respírala. Respiramos profundo, dale apertura. Vas ahí, inhalas y exhalas. Inhalas, exhalas, inhalas, exhalas. La miras con amor, no intentas que se vaya y te dices, ¿puedo permitir que esté? ¿Le puedo dar permiso a que se exprese, a que sea? No hace falta que pienses, simplemente es un sí o un no y en ambos casos le puedo dar permiso a que esté, a que sea. Le puedo dar la bienvenida. ¿La podría dejar marchar? ¿Sí o no? ¿Cuándo la podría dejar marchar? ¿Podría ser? ¿Sí o no? Y seguimos respirando. No importa que sea un sí, no importa que sea un no y hacemos otro ciclo con nosotros. Le damos la bienvenida. ¿Podría dejar que sea? Respiramos. ¿Podría dejar que esté? Respiramos, sí o no. ¿Podría dejarla marchar? Sí o no. ¿Podría ser ahora? Sí o no. Y nos permitimos ir respirando y hacer todo este ciclo todas las veces que necesitemos, porque vamos a notar que esa densidad se va despejando y seguimos respirando. Ay, Ah, qué, qué maravilloso es entrar en este regreso a casa. A través de las respiraciones podemos hacer conexión. Nuestra respiración para ti que nos ves, eh, en cualquier momento la respiración crea un puente, es un puente entre tu cuerpo y tu mente. Y el cuerpo habla, el cuerpo te dice dónde está la emoción, el cuerpo llama la atención y no hay mejor enfermero que tú mismo que conoces a este paciente, que reconoces dónde está la zona. Y regresar a casa nos habla de una armonía. Y aquí quiero entrar un poquito en esta armonía 360, porque para poder generar armonía en nosotros mismos tenemos que andar sobre esa espiral interior.
sobre esa espiral interior que nos permite adentrarnos a través del silencio. Pero también quiero comentarte que hay dos tipos de silencio. El silencio que habla del aislamiento, de alejarte de las personas y que contribuye a que tu rumiación suba de nivel. Pero existe otro, el aislamiento o la soledad y el silencio que te da la quietud y la calma. Esa quietud y esa calma que te permiten reconocer quién eres y dónde estás parado. Es ese regreso a casa, es ese reconocer ese santuario, reconocer ese lugar sagrado. Nosotros no podemos estar en un silencio total porque siempre existe algo externo. Lo importante es aquí saber elegir dónde quiero estar, a pesar de el canto de las aves, a pesar de la tormenta y los relámpagos, a pesar del sol que quema, a pesar del oleaje. Y tú lo puedes convertir ya sea en esos trinos hermosos o en ese mar que ruge y poder escuchar esta parte interior que siempre nos habla y que siempre tiene un mensaje, a través de la emoción, a través de la incomodidad, a través del dolor, y lograr nosotros esa conexión y tener esa paz interior, va logrando que nosotros tengamos armonía en distintas áreas de nuestra vida. Por eso es un 360. Y esta armonía, lo único que va a permitir es que tú estés alineado con tu propósito de vida. Es que tú permitas eh, darte cuenta hasta dónde estás desconectado de ti mismo y también de la sociedad, ¿eh? Porque el desconectarte de la sociedad, a pesar de que vivas en ella, es elevar la narrativa en juicio, en crítica, en denostación, en etiquetar. Eso es irte desconectando. Si por el contrario te permites tú aceptar que en esta universalidad de personas, de emociones, todos somos diferentes, que todos contribuimos, pero que también vas a saber elegir dónde sí estar, dónde no estar y qué suma a tu propósito de vida. Es por ello que yo te invito que encuentres en lo que haces mucho amor, mucho, pongas toda tu esencia y que este regreso a casa, esta armonía 360 te hable de escucharte a ti mismo, de bajar ese volumen. No es estar en el silencio del todo, sino bajar el volumen y escuchar esa voz interior. Que tu respiración tenga una intención de estar contigo, de sentirte, de agradecer a cada parte de tu cuerpo, cada célula que tiene una función, cada célula que te provee de energía, de el funcionamiento de todos tus órganos, que conectes contigo sin máscaras, sin todos estos filtros que nos ofrece la tecnología, que son maravillosos, pero que lo único que hacen es enmascarar realmente quién eres. Y eso es quitarte la armadura, esa armadura que pesa, esa armadura que se ha enmohecido durante tantos años y que hoy ya te pesa caminar. Es hacer tu trabajo con un sentido, donde vaya implícita tu inspiración, tu esencia, pero también con qué intención lo estás haciendo. Y esto te habla de una coherencia, de una congruencia
y estás viviendo desde la autenticidad de la persona. Armonía 360 no solo es un espacio colaborativo España-México, México-España, es un espacio seguro donde no dos personas, sino un equipo multidisciplinario que lo irás conociendo poco a poco, va a contribuir a tu crecimiento, a tus logros. ¿A través de qué? A través de charlas, a través de cursos, a través de talleres, para que tú logres entrar en esa recta, en esa, en ese silencio productivo, en ese silencio de conexión y entrar en el verdadero fondo de lo que es la armonía 360. Es ese regreso a casa, es ese reencuentro, es esa presencia, es habitarte nuevamente tú. Todos en Armonía 360, que somos este gran equipo colaborativo, porque ahorita ves a dos mujeres en pantalla, pero detrás de nosotros están abogados, están contadores, están terapeutas, están diseñadores. Hay mucha gente que está trabajando para ti. La pantalla es bien bonita, pero quien realmente nos sostiene es todos los que están atrás. Aquel que te envía el email, aquel que planea esto, aquel que tiene las reuniones cada 15, cada 8 días para que esto funcione, porque nosotros queremos trabajar esa armonía 360. ¿O no es así, querida amiga? Totalmente, es precioso todo lo que acabas de mencionar y me gustaría comentar algo que tiene que ver con todo ese amor, con todo ese propósito, con todo ese sentido, con todo ese significado, que ahora mismo pueden ver armonía, pero que ellos mismos los has guiado hacia cualquiera que escuche a encontrar esa voz, esa luz interior, esa unidad en la unidad, ¿no? Esa unicidad en la unidad, parte de tu pieza como pieza de puzzle. Y me ha recordado a algo que a mí me gusta mucho, ya sabéis, si me conocéis, tú lo sabes de sobra, en cuanto me encanta utilizar las metáforas de Jesús y la Biblia, entre otros. Y me ha recordado al Evangelio de Mateo, la parábola de la lámpara, ¿no? En la que, bueno, empieza diciendo que vosotros sois la luz del mundo. Y te habla, o sea, Jesús nos cuenta cómo una montaña no tiene que ocultarse porque es absolutamente visible y que nadie que encienda una lámpara la ocultaría, ¿no? Y entonces él siempre dice, deja brillar tu luz y ponla bien alto para que se vea, porque esa luz es la inspiración para otros, o sea, ser tú mismo, relacionarte desde tu autenticidad es exactamente lo mismo y lo mismo de necesario, ¿no? O sea, es importante, viniste a eso, viniste a expresarte desde tu autenticidad y eso es inspiración, ¿no? Y, y un curso de milagros lo dice también, dice, tú eres la luz del mundo, Dios ha depositado su gloria en ti, brillas con su gloria porque Él te ha dado su luz y así resplandeces, ¿no? Y no solo así, sino también lo podemos encontrar en el Evangelio de Tomás. Hay una luz dentro de un hombre de luz y él ilumina el mundo entero. Si no brilla, está en tinieblas. Y yo creo que esto como que le da más aún fuerza de todo lo maravilloso que nos ha transmitido Gaby y que ha intentado trasladarte antes, ¿no? De la importancia de esa luz, de esa voz interior. Considero que es el punto con el que yo quiero acabar porque le da más fuerza aún a todo esa reflexión por la que nos ha llevado Gaby y nos ha hecho profundizar más en esa quietud, en ese espacio de escucha, de entendimiento, ¿no? Y de encuentro, la luz interior con la que tú eres y que verdaderamente ilumina el mundo. Fíjate, Raquel, esto que acabas de decir me llevó a otro punto. Pensar en Am, Armonía 360, tanto para las personas como para las empresas, es precisamente ese encuentro, ¿no? Ese encuentro del que hablaba, de seres sociales. Y tú hablaste de la luz y ahora lo voy a trasladar como si fuéramos faros.
¿Cuál es la luz que emite mi faro? Necesito Ujú. limpiar el foco o fanal o como se llame. Necesito revisar la maquinaria que hace que gire, que se mueva y que pueda iluminar. ¿Qué es lo que necesita mi faro? ¿Qué es lo que necesita? Necesito entrar en él y revisar todo lo que hay para poder tener un horizonte claro, para tener un propósito. Vivimos tan acelerados y tan llenos de distractores, porque nos distraemos con una facilidad y llenos de tareas, llenos de situaciones complejas que van generando vacíos en nosotros. Y creo que Armonía 360 lo que va a hacer es conectar, conectar con uno mismo para que tú estés bien contigo mismo, para que tú tengas encendida esa lámpara, esa luz interior que te va a permitir no iluminar nada más techos y puertas, sino iluminar una vida completa, lo que te quede, lo que nos quede, pero que a mí algo que me parece muy importante es que no te sientas lejos de casa, porque la casa está en ti, eso. Así que, amiga, ¿con qué cerramos este día? Yo creo que nos tenemos que quedar con eso. Creo que es muy poderoso abrir, permitir, expandir esa luz y sobre todo dar luz a la realidad en este momento, porque la Biblia también dice la creación ya está hecha, ¿no? Como la infinitud de las posibilidades y te dice, y en la estancia, en la casa del Señor hay muchas estancias. Entonces, ¿cuál estancia decides iluminar? ¿Cuál decides iluminar? Eso creo que es hoy el origen para empezar a abrir, permitir, iluminar, a abrir, permitir, iluminar, como esa forma que tenemos aquí en Armonía 360. Así es, Muchas gracias. así es, amiga, ha quedado grabado todo esto para que las personas que nos ven, las personas que nos van a ver, sepan realmente que tienen ellos la posibilidad de crear su propia armonía a través de abrirse, de permitirse, de iluminar y sobre todo de atreverse a explorar todo lo que hay en su interior. Ha sido un gustísimo estar contigo, Raquel. Nos vemos el Lo próximo mismo. miércoles, el próximo Vemos. miércoles. Y Muchísimas gracias. gracias a todos. No dejen de compartir la liga de nuestra plataforma de bienestar para que más personas puedan tener acceso a esto. Estamos cuidando una comunidad con muchísimo cariño, con muchísimo amor, pero que te llegue exactamente información correcta en el tiempo correcto. Un gusto, querida Raquel. Hasta pronto y hasta siempre. Chao.